Días, ¿cómo andan? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, Bueno, somos 13, 14. Hola, buen sí. día. Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, bueno, espero que anden bien. Veo que por algunas consultas que hemos recibido ya empezaron a trabajar sobre el hito 2, que la entrega es el día 9, Juan, ¿verdad? El lunes. Exacto. Así que, bueno, algunas apreciaciones en general, bueno, yo creo que les ha Vanina, servido mucho. Sí. disculpa, me tengo una consulta. Yo te envié un mensaje, te enviamos un mensaje de mi grupo, por ahí si podés después contestarnos. Necesitamos Sí, me que... parece que les ¿Sí? había contestado por correo, Ah, no lo recibí. Bueno, vuelvo a fijarme. pero fíjate si no, ahora ya te lo copio y te lo envío. Bueno, muchas gracias. Si no, no hay problema, ahí les aviso. Igual te mando por privado, no te preocupes que enseguida te hago la devolución. Sí, vi que estaba el Bueno, mensaje y no estaba la respuesta, pero dije, no, les contesté por correíto. Pero bueno, si bueno, no, gracias. ahora les vuelvo a Dale. mencionar. Em, Pero bueno, en general, digamos, vienen con un camino recorrido, les decía, con el hito 1 que por ahí les ha facilitado un poco el armado del hito 2. Por ahí volvemos a insistir con Juan en el tema de la posibilidad de una capacidad que tengan ustedes de poder hacer el resumen del proceso, sí que describen, porque recuerden que cuando ustedes armen el informe final, que ahora lo vamos a explicar de manera breve cómo va a ser, tienen que tener, digamos, como los dos circuitos en un único informe. Por ahí vemos que tanto en el primero como en el segundo la extensión ha sido como grande y por ahí, bueno, buscamos esa posibilidad de que ustedes sinteticen la información para que el informe final sea adecuado. Pero bueno, en líneas generales los vamos viendo bien encaminados en el sentido de que ya tienen una devolución del hito 1 y me parece que a todos les sirvió mucho esto de que sea por etapas, digamos, donde ustedes pueden ver claramente cuál es la parte que tienen que reforzar. Así que por ese lado, de lo que me ha tocado revisar a mí, les digo que van bien. Juan, no sé si querés hacer alguna apreciación con respecto a alguna consulta que hayas recibido. Sí, el martes, miércoles me junté con una dupla, creo que para ver algunas cuestiones sobre avance de liquidación de haberes de una de las chicas de acá de Neuquén, y creo que eso ayudó bastante. Y después, bueno, también les pedí a unos dos de ustedes tener un Zoom para revisar algunas cuestiones que habían quedado del hito 1, que más allá de que estaban aprobados en la primera instancia o en la segunda de recuperatorios, queríamos ayudarles a que quizá esos errores no se vuelvan a cometer en la segunda entrega, que es ahora, el lunes. Así que bueno, pero más que esas consultas no hubo, así que entiendo que han tomado como marco de referencia la rúbrica y también la corrección del hito 1 y por supuesto lo que han elaborado hasta el momento. Eh, Eso por mi lado respecto a lo que son los hitos. Y quizás hoy queremos compartirles las consignas del hito final o informe final, pero bueno, antes quisiéramos escuchar algunas de sus voces respecto a cómo están transitando estas últimas horas previas a la entrega del hito 2, el circuito 2. ¿Voces o mensajes? No hay problema. Si alguno no puede hablar. Hola Juan, hola Vani. Bueno, nosotros tuvimos la reunión por Zoom y la verdad que nos ayudó un montón, así que nada, eso, agradecerte y estamos ahí pendientes y ocupándonos a full. Gracias.
muy bien ahí, Celia. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Estoy con la cámara también por la duda. Bueno, yo quería también decir a nosotras por ahí este circuito nos costó un poquito más porque no teníamos tanto conocimiento eh, en sí de recursos humanos como el anterior, el circuito anterior. Por ahí nosotras dos trabajamos justo en municipio las dos y es todo muy nuevo, entonces hay un montón de cosas que son diferentes. Eh, y bueno, justamente de recursos humanos es muy diferente, por lo menos en lo que es en Amón y en Neuquén. Nos costó un poco interpretar cómo se manejaban, sobre todo, bueno, por ahí en la primera de las charlas, lo que después, por ahí charlando un poco con otros compañeros, nos decían es que se había mezclado un poco la forma vieja de trabajar de los servicios administrativos financieros con la forma nueva de trabajar, esto de que antes hacían más cosas y ahora son solo anexos. Fue un poquito complicado de por ahí entender realmente cómo es que se manejan en provincia y en este circuito. Pero bueno, ahí vamos, nos juntamos el otro día con Lu para hacer como un punteo de lo que queremos ir, en qué orden, digamos, queremos ir haciendo eh, la redacción y ya empezamos con la redacción, pero bueno, hay que hacer un montón de ajustes todavía. Nos habíamos olvidado, sí, que bueno, que podíamos irles consultando a ustedes. La verdad que nos olvidamos, así que por ahí después creo que Juan, que es nuestro tutor, íbamos a pedir si podía chusmear un poquito el drive o alguna cosita. Pero bueno, no, eso, nada más. Sí, claro, Mabel. Escríbanme y lo vemos a la tarde o quizá mañana también un ratito tengo disponible, no hay problema. ¿Sí? Que no sea el lunes, porque el lunes quizás no llegue, porque es Por justamente la ahí, entrega. Mabel, bueno, bien como vos lo mencionás, el funcionamiento que por ahí se repitió durante mucho tiempo, que tenía que ver con que cada servicio administrativo o ministerio tenía a su cargo todo lo que era la información de la carga en el sistema de liquidación de haberes de la parte de recursos humanos. Y con la nueva gestión se ha cambiado el paradigma y de alguna manera se ha tratado de establecer una unificación a través de una única coordinación que se encarga de nuclear la información y de ahí surgen estos nexos, ¿sí? Donde vos decís, bueno, ya no depende de cada servicio administrativo la carga de la información, sino que las novedades se van informando y se cargan a través de la coordinación. Pero bueno, por ahí no se centren tanto en ese detalle tan finito y sí por ahí puedan hacer, digamos, la explicación genérica de lo que implica el proceso de liquidación. Yo para que por ahí, digamos, no se vayan a concentrar en eso, que por ahí no es lo que más manejan, porque además esta coordinación tampoco administra todos los servicios administrativos, porque al haber tantos convenios colectivos de trabajo hay algunos que son muy específicos y no los coordina la misma coordinación. Entonces, para evitar, digamos, por ahí meternos en camisa de once varas y hablar por ahí de cuestiones que son como muy específicas, yo les diría que vayan más al proceso genérico y esto que les decía, ¿no? Traten de hacer, si bien en esto ustedes hacen toda yo he visto algunos de los trabajos y la verdad que muy interesante, muy lindo y se ve que han visto de alguna manera bastante pormenorizada el proceso, entonces tienen como mucha información que no los vaya a abrumar, ¿sí? Que puedan lograr sintetizarla de manera que el proceso se logre ver de manera genérica, unificada. Bueno, muchas gracias. Sí, seguramente por ahí hoy a la tarde, tal vez yo mañana no puedo, pero bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Gracias, profe. Emiliano, Bueno. Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, tiene que ver con lo que hablaba Mabel recién. Por ahí la confusión que se nos prestó fue que por ahí Marita era de un SAF que hacía totalmente las cosas de forma independiente, no dependía
de la oficina ni de la coordinación, que seguía teniendo la metodología vieja, y fue lo primero que vimos, y después en la segunda clase vimos lo que sí se está haciendo ahora con la nueva metodología en esta nueva gestión, y ahí fue que eso que también se nos complicó un poquito cómo identificar el proceso. Después los procesos también lo mismo. Yo, bueno, en Marita llegué tarde, bueno, ahí me lo crucé a Juan también. En la clase yo llegué re tarde, pero después ya es como que se va aclarando un poco, y justo te iba a preguntar eso que recién decías, Marina, porque ahí muchos preguntaban también lo de las liquidaciones finales y demás, y por ahí en el proceso de redacción nuestra, por el compacto está como todo incluido, pero ahí ya aclaraste que es solamente el proceso de liquidación de haberes, como en el hito anterior, que no pase nada raro, que sea todo natural y explicarlo natural. Ahí ya sería un poco más fácil por ahí de comprender. O sea, por ahí lo de Marita confundió porque tenía la metodología vieja y nosotros tenemos que describir la nueva. Por ahí lo que podemos hacer, yo lo vamos con Pato, por ahí nombrar que antes era un sistema distinto, pero nombrarlo, no explicarlo, porque si no, así vos recién, vamos Sí, a sí, terminar sí, tal cual. mezclando y mareando. Sí, sí, tal cual. Por ahí en esto, así sintético, ¿no? Decir que el procedimiento anterior se centralizaba en cada servicio administrativo y que ahora se ha buscado unificar el proceso a través de una coordinación y por eso aparece, digamos, el concepto de nexos. Sí, Pero sí, bueno, también de lo exactamente. que estuve leyendo de ustedes también ha sido correcto y les había hecho la devolución. Ah, genial. Ahí lo que vamos a hacer es acomodar un poquito ahí para ir tratar de sintetizar, lo hablamos con Pato anoche, porque también hay un tema, tenemos como horarios descontinuo, pero tratamos de laburar de la mejor manera. Y después ahora lo de presupuesto no sé cómo va a ser, pero nada, va a estar complicado. Ese me parece que sí está complicado, complicado. Bueno, para eso igual con Juan estamos a disposición y vamos a ir ayudándoles en cuanto a las dudas que vayan surgiendo en la medida que van eh, avanzando en el trabajo, así que con eso tampoco se preocupen. Como un poquito, Vani, esto que mencionaba Emilio respecto al circuito de presupuesto. Vamos a reiterar, ya lo hemos anunciado en casi todos los encuentros, lo hemos escrito en plataforma y entendemos que hay algunas dudas respecto qué circuitos quedan hacer, Para qué ítems desarrollar, exacto. para Ujú. desarrollar. Recuerden, la gente de Neuquén Capital, ¿sí? Salvo aquellos que tengan Ya ha extensión de cumplido, práctica. claro. ¿Ah? Sí, perdón. Sí, sí, eso, que no, que ha cumplido, digamos, con la Asistencia. continuidad y la asistencia en Exacto. cada uno de los circuitos sin ninguna cuestión de solicitud y autorización por parte de la coordinación administrativa de la extensión de la práctica, en esos casos, digamos, el circuito de presupuesto es obligatorio asistencia, pero no le vamos a pedir que hagan el desarrollo del hito. Están todas. Las personas que tienen extensión de práctica ya lo saben, ¿no? No vamos a mencionarlo ahora porque se ha comunicado por canales y vías formales. Pero los que están aprobados, obviamente tienen que aprobar estoy hablando de Neuquén Capital. Ahora vamos con la gente del interior. Neuquén Capital, aquellos que aprobaron obra pública y aprueben haberes, ¿sí? Ya cumplieron con el desarrollo de los dos hitos y pasan de alguna manera, es como la vía libre para desarrollar el informe El final. ¿Estamos de informe acuerdo? final. Ujú. Ahora bien, ¿qué pasa si por X motivos no aprueban el hito 2? Tiene la instancia del informe final de recuperar. Recuerden que a diferencia del hito 1, recuperan si es que se sacan menos de 6, ¿verdad? O califican menos de 6 para recuperarlo en el informe final. Pero básicamente, y una de las ponderaciones más fuertes que hemos hecho en conjunto con la coordinación académica, tenía que ver con la continuidad y la asistencia a cada una de las charlas que han tenido.
¿sí? Recuerden que mínimo era el 80% del total, ¿sí? Por eso es que lo aclaramos nuevamente y la gente del interior sabe que hicieron sus primeros hitos según hayan estado en la cuestión municipal o provincial, porque tenemos los dos turnos, y sí o sí el de presupuesto, por supuesto, valga la redundancia, que es el que van a entregar ahora el día lunes. ¿Eh? Ahí levantó la mano Gabriela, sí. Sí, yo quiero consultar, Juan y Juan, en el caso de los chicos, de los de Neuquén. Aprobamos el hito 1, aprobamos, con suerte aprobamos el hito 2, podemos entrar el informe final. Sí. En el examen final, ¿tenemos que hablar sobre el de presupuesto? Esa era mi Solo nos pregunta. toman... No, Por eso consultaba. presentan del informe final, o sea, el El informe desarrollo de final. los dos hitos. Ahora lo vamos a explicar. Sobre el trabajo que desarrollan. Exacto. Ok, no, quería saber porque si no íbamos preparando un punteo de presupuesto para A ver, tenerlo para el final. a ver, acá agrego algo, por supuesto, más allá de la obligatoriedad que recién Emiliano, perdón, hizo una mención. Ustedes son estudiantes y más allá de la obligatoriedad y quizás para un conocimiento más amplio, pueden en una defensa oral mencionar algún aspecto de, por ejemplo, la charla que van a tener el viernes que viene con Tribunal de Cuentas o la experiencia que tuvieron con presupuesto. Pero el examen final es la defensa de su informe final. En el informe final van a estar los dos circuitos, ¿verdad? Entonces los vamos a acotar ahí. Insisto, no queremos limitar. Usted dice, profe, ¿puedo armar un hito de presupuesto aunque no es obligatorio para que lo chusmees, lo mires? A ver si me quedaron... A ver, eso no hay problema. Pero respecto a lo... Porque si no quedamos como, bueno, hago por cumplir y listo, no tenemos que hacer nada. Chao. Esto, por supuesto, cada uno tiene autonomía. Somos adultos, ustedes son estudiantes y ustedes deciden, ¿verdad? Conforme a las pautas que nosotros les presentamos de entregas y demás, hacer algo más o llegar hasta ahí quizás por tiempo o por decisión. ¿Eh? Pero quiero mencionarlo porque si no, nos encasillamos tanto y la verdad que el proceso de aprendizaje es autónomo muchas veces, y más en esta modalidad que ustedes están finalizando, donde se habrán dado cuenta que esta modalidad que propone la Tecnicatura requiere de mucha autonomía, requiere de mucho compromiso y por supuesto de parte nuestra anticipar, ordenarlos, mandarles esos mensajitos de los lunes. Creo que eso lo valoran bastante. Y de alguna manera, Juan, me parece que cuando nosotros hablamos de una tecnicatura en administración financiera, donde hablamos de un proceso de administración que es integrado, el tema de presupuesto no es un tema aislado. Ustedes están viendo que en los dos hitos que trabajaron o lo que trabajaron los chicos del interior con la parte de los aportes reintegrables, indiscutiblemente el presupuesto está presente. Entonces, como dice Juan, no tienen que hacer un informe o un hito 3 con presupuesto, pero si ustedes en el informe final lo mencionan, entienden el procedimiento que se realizó del circuito de presupuesto y lo pueden relacionar con los dos hitos que ya trabajaron previamente, es muy enriquecedor, no solo para el trabajo, sino para ustedes desde una mirada más integral del proceso de la administración pública. Entonces digo, esa era la intención de la propuesta de la cátedra, ¿sí? Que ustedes tengan esa visión integral y que todo lo lleve a que todo tiene que ver, digamos, con los procesos administrativos. Lo mismo con un sistema contable, con un sistema de tesorería o con el Tribunal de Cuentas como órgano de control externo, ¿sí? ¿Por qué proponemos una charla con un organismo de control externo? Bueno, por esto, porque todo proceso después tiene que tener una correlación con su rendición. Estamos hablando de fondos públicos, entonces todo tiene que ver, digamos, todo lo que se propone dentro de la cátedra tiene que ver con los dos hitos que ustedes van a trabajar. Y entonces en ese sentido es la propuesta integral académica. ¿Se entendió? Como dijo Vani, que ustedes puedan mencionar en sus conclusiones, reflexiones de informe final algún aspecto de presupuesto,
yo creo que lo vamos a valorar bastante. Y ustedes también. Bueno, presentamos, Vani, el informe final. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Si no tienen dudas y quieren hacer alguna consulta, podemos empezar con los aspectos que tienen que ver con la presentación o la elaboración del informe final. Vamos, Juan. Bueno, estamos. Ok, ahora ya como han realizado, perdón, el hito 1 y están finalizando el hito 2, nosotros vamos a reafirmar cuestiones del formato, por eso le presentamos este esqueleto. Les pedimos por favor que respeten la tipografía, el interlineado, los márgenes, los títulos, no hay dibujos. Me acuerdo que uno de los grupos había puesto un dibujo y después me lo volvió a entregar sin el dibujo, así que muy bien ahí. Creo que eso es parte de reaprender y corregir también en forma concurrente. Bien, esta sería la carátula que ustedes van a tener que completar. Fíjense que ustedes van a acá, por supuesto, agregar el apellido y nombre de las duplas, el tutor asignado, si fue Vanina o fui yo, y esto lo pueden dejar así como está, junio de 2025, porque más allá de que la fecha de entrega eh, es el 19, ayúdame, Vani, porfa, se me fue la fecha, si la tenés a mano. 19, jueves 19. Gracias. Listo, gracias. El jueves 19 dejamos junio por si el trabajo va y vuelve nuevamente. Acá van a seleccionar con una X el circuito que se les asignó. En el caso de la gente del interior, por supuesto, colocará el que corresponda, ¿sí? Como para que lo puedan tener presente. Iniciamos con un índice. Es importante en un informe de este estilo poder referenciar los apartados, más allá que no va a ser un informe extenso. Ya adelantamos que pretendemos que el informe no tenga más de 10, 12 páginas, sin contar carátulas y sin contar anexos, por supuesto. O sea, sería el cuerpo que hace robusto a este informe. Hay muchas herramientas en Word para armar índices, así que eso cualquier cosita nos consulta o pueden ustedes también googlear, es bastante sencillo, van a ver que no tienen complejidad. Vos van a interrumpirme para agregar, no, no hay problema. Sí, sí. Respecto a la introducción, fíjense que nosotros les hacemos una pequeña reseña. La introducción es que ustedes puedan no describir, guarda acá, los dos circuitos que han realizado con anterioridad, sino que ustedes puedan de alguna manera, en un párrafo, quizá dos párrafos, contar cuáles fueron los objetivos que ustedes habían planteado. A ver, no van a traer acá los objetivos nuevamente, no lo van a volver a escribir, pero sí la introducción lo que busca es ¿para qué hacemos este informe? Porque es un informe. ¿Qué metodología hemos utilizado? Y un poquito el contexto institucional, por ejemplo, de obra pública y haberes en el caso que corresponda. ¿Sí? Por eso fíjense que sugerimos una carilla. Acá volvemos a aclarar lo que hemos dicho en los encuentros anteriores. Profe, una carilla y se me fueron 2 renglones de la segunda. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Lo que sí, traten de ordenar y que no quede todo desconfigurado a la hora de entregar. ¿Está bien? En esta ocasión, los objetivos se los damos nosotros, así que no van a tener que luchar con esta tarea de formular objetivos nuevos, porque el informe tiene un propósito en sí, o una razón de ser, y tienen que ver ya, sí, analizar. Recuerden que les hemos dicho, ojo con utilizar este verbo analizar, porque conlleva un estadio más de la simple, sin desmerecer simple, digo, descripción de un proceso, sino que ahora ustedes sí van a hacer un poquito del análisis de lo que ustedes ya han hecho. O sea, la materia prima van a ser los dos hitos que han confeccionado. Y en este informe final queremos que puedan identificar nuevamente los componentes, las etapas, ahora vamos a ver con el desarrollo,
que puedan, lo nuevo o lo novedoso de este informe, a diferencia de los hitos anteriores, es que ustedes encuentren interacciones, algún vínculo o algún flujo entre estos dos subsistemas. Vanina recién lo mencionó claramente. El circuito de presupuesto de alguna manera atraviesa otros circuitos, otros subsistemas en lo que es la administración, de administración financiera. Entonces es importante que ustedes puedan de alguna manera volcar también aquel marco teórico que han adquirido en materias concurrentes a esta, o anteriores también. Y por supuesto, acá sí que muchos tenían ganas de los hitos, queremos mencionar algunos puntos críticos, quizá algún área de mejora. Bueno, acá lo van a poder desarrollar, por supuesto, en los apartados que siguen. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, por ahí, Sí. Juan, en esta instancia, por ahí es pertinente decir que si yo logro identificar los puntos críticos, los aspectos de mejora, tengo que de alguna manera no hacer un análisis muy profundo, pero sí poder reflejarlo. O sea, no simplemente decir el proceso de liquidación de haberes resulta un proceso, por decirlo así, complejo y no se llega a tiempo con la información. ¿Por qué? ¿De dónde surge esa evidencia? O sea, ¿cómo lo puedo? Eso, digamos, ahora tienen la posibilidad de poder explicarlo, así que no quede ahí con el simple hecho de decir, bueno, presupuesto no da cuota y crédito, entonces la obra pública es lenta. Bueno, o sea, podamos explicar en el proceso de narrativa del informe final de dónde surge eso que estoy evidenciando, ¿no? Exacto. Y recuerden que ustedes no realizan propuestas de mejora. No hay una Sí, tal cual. intervención. Por favor, Per- mencionan y quizás pueden en la conclusión o en la reflexión mencionar alguna valoración. Pero no, bueno, nosotros proponemos tal porque eso es parte de su trabajo final del próximo cuatrimestre, ¿verdad? El siguiente apartado tiene que ver con la descripción y ya un análisis de los circuitos. Fíjense que tienen circuito 1, circuito 2, lo vamos a, de alguna manera, acá sí van a quizá a copiar, o van a tener que copiar el flujograma con su respectiva narrativa. Y acá, esto que decimos siempre, vuelvan a leer su narrativa. No es que solamente copio y pego y chau. Algunos que estuvieron muy bien, quizás no sea necesario que lo relean, pero alguno podría, ¿verdad? En algunos de los casos creo que mencionamos, no hagan tan extensos algunos párrafos, no usen tantos términos repetidos, porque a veces el lector se pierde cuando vuelven e insisten una y otra vez, aún dentro de un mismo párrafo. Entonces, si lo pueden acomodar, esta es la oportunidad y creo que también va a ser valorada por parte nuestra. Y por supuesto, acá les pusimos mismos ítems con este pequeño esquemita. Fíjense, extensión de sugerida 4, carillas 5 en total. Para cada circuito, entendemos que con 2 carillas, 2 y media, van a andar bastante bien. Y ahora sí, esto es quizás el desarrollo más fuerte de este informe, porque lo otro, de alguna manera, ya lo han elaborado, más allá de las mejoras que les comentaba recién. Queremos que ustedes puedan armar en una nueva narrativa de 2 carillas sugeridas, cuáles fueron las etapas, si es que hubieron, o actores, o qué lógica, qué procedimiento, qué formas utilizaron estos dos subsistemas que ustedes han analizado anteriormente, ¿sí? Y también sus diferencias. Acá me animo a decir, podemos o pueden utilizar una especie de cuadro de doble entrada y una narrativa, quizá eso les ayude, también creo que sería interesante, por supuesto que lleva una elaboración un poquito más, más detallada, ¿sí? Porque no es que agarrar un cuadro y meter cosas, pero sí quizás ustedes quieran y puedan armar ese cuadro, ahí la acompañan con una narrativa para ver estas cuestiones como la interdependencia o qué relevancia, ¿verdad? En algún párrafo queremos visualizar,
eh, tienen estos circuitos en la gestión pública. Acuérdense la primera clase, ¿se acuerdan que Vanina nos compartió el texto de, se me fue, del Congreso, Vani, ayúdame, No, era Iberoamer- de Iberoamericano, se me fue el nombre ahora. claro, sí, sí. Bueno, ese, que habla de la gestión pública, ¿verdad? Y que salieron un montón de cuestiones que ustedes han presentado. Bueno, retomen eso. Porque saben que a veces nos quedamos, bueno, eso es del pasado. No, no. Nosotros con Bani planificamos una cátedra integral, desde el momento cero hasta el final. Que ustedes puedan retomar eso, para nosotros es muy valioso. Alguno dirá, no, profe, me está haciendo volver al principio. No, queremos que el informe final quede robusto, quede sólido, que haya una consistencia en lo que ustedes escriben, grafican y por supuesto también, en la última parte, puedan reflexionar. Recuerden que esta parte es individual, ¿sí? Necesitamos que lo separen con sus nombres y apellidos y por supuesto ahí pueden utilizar, entendemos como máximo 2 carillas en total. Bueno, notas de observación, sería bueno, pueden colocarnos un link o un código QR para que nosotros quizás podamos ver ese drive que han laburado, pues sabemos que en las duplas han laburado muchos con esas nubes, y entonces podemos visualizar la bibliografía o qué normativa han consultado. Por supuesto, digo link en caso de que tengan, por ejemplo, muchos archivos, no los van a pegar acá, porque si no el informe termina siendo 10 páginas de el desarrollo y 70 páginas de anexos, y no es la intención. Por eso, fíjense que les pedimos también que cuiden la extensión. Y por último, bueno, formato, entrega, en PDF, bueno, esto ya lo recontra conoce. Sencillo, ¿vieron? ¿Pensar que va a ser más complejo? Hablen. ¿Están ahí o no? Ahí está, gracias, Mabel. Ah, se quedaron mudos, Vani. ¿Qué significa eso? No, me parece que está Estamos bueno esto procesando la de, información. sí, me parece que está bueno esto de simplificarles el proceso de establecer los objetivos en el informe final, porque los circunscribe para poder desarrollarlo un poco más tranquilo y que de alguna manera tengan coherencia entre todos los informes finales de cada uno de los grupos, ¿no? Cada dupla. Eso les va a ayudar mucho. Como decía Juan, es importante esto de poder incluso en la parte donde ustedes tienen que hacer la integración o las semejanzas o las diferencias que encuentran en los circuitos que han evidenciado, ahí es donde nosotros por ahí pretendemos que ustedes hagan una interconexión también con los saberes previos, ¿sí? Incluso con esto que decía Juan, con lo que vimos inicialmente de este documento o Carta Iberoamericana de la Función Pública, donde hablábamos de la eficiencia, de la calidad, de la información hacia la ciudadanía, de procesos transparentes, de rendición de cuentas. Ven que todo eso tiene que ver con todo lo que se les ha propuesto desde el punto de vista de mostrarles los sistemas, de cómo se integran, cuál es la trazabilidad de los sistemas, cómo se auditan, cómo se controlan, cómo se rinden a un tribunal de cuentas. Me parece que, digamos, ahí les va a dar la posibilidad de poder hacer una integración linda eh, y, y logran esto, ¿no? No ajustarse simplemente a un copie-pegue de los hitos que hicieron en el hito 1 y en el hito 2. Vayan un poquitito más y les va a ser muy provechoso para ustedes y para el informe final. Y van a ver que cuando después tengan que hacer la defensa también va a ser, bueno, sobre el mismo trabajo va a ser sencillo poder hablar del mismo, ¿no? Eh, es sencillo, no van a presentar mayor dificultad. Bueno, nosotros les tratamos de dar, digamos, un camino armado y como les explicó Juan, tienen, digamos, el esqueleto sobre el cual hacer el desarrollo. Así que, bueno, lo principal es esto, ¿no? Tener en cuenta para la reseña de para qué estoy desarrollando este trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero
o qué es lo que hago con este informe, para qué lo hago. De ahí surge el concepto de toda la descripción o narrativa que viene en ese informe final. Así que, bueno, como dijo Juan, tengan en cuenta que van como anexo cualquier cuestión que ustedes quieran incorporar, ya sea normativa, ya sea algún link con algún artículo en particular que les haya servido para el desarrollo, con cualquier imagen que también quieran mostrar, tal vez, qué sé yo, la foto del RH o cómo son las solapas, si lograron tenerlas. Todo eso va como parte de anexo, no lo pongan en el informe. Y bueno, esto de poder ajustar la, la síntesis, ¿no? Teniendo en cuenta esos aspectos, sin la carátula ajustarse, digamos, al procedimiento y a la escritura, ¿no? Que tiene que ser técnica y que tiene que cumplir con esas pautas que también están definidas eh, dentro del esquema de hacer citas, de cumplir con determinado interlineado. Bueno, esas cuestiones particulares de un informe final. Yo por mi parte, nada más, no sé si les queda alguna duda o consulta. Vani, ¿cómo están? Hola Juan, hola Vanina, hola a todos y a todas. Bueno, no, aprovechando esto, justo entré porque tengo que quedarme un Hola. poquito después hablando con los profes. Por ahí hacer dos o tres aclaraciones que es interesante esto que ustedes vienen planteando, porque la verdad que lo que la práctica profesionalizante 2 lo que les está proponiendo este año particularmente, es un poquito más adentrándonos a lo que va a ser el trabajo final. El trabajo final requiere de empezar a plasmar una propuesta de mejora que en realidad lo que hace es un poco revisar nuestro puesto de trabajo, en este caso revisar, estuvieron presentes en dos circuitos administrativos con una mirada mucho más amplia. Y en realidad, ahora el trabajo de pensar en un flujograma y una narrativa más bien técnica, ¿sí? Hace a este aprendizaje que nosotros tenemos y a estas habilidades que van a tener que ustedes poner en juego a la hora de llegar a esa propuesta del trabajo final. Porque el trabajo final lo que requiere es un trabajo con un poco, si se quiere, de investigación, de recopilación, de información. Entonces hay una serie de pasos que le está proponiendo hoy la práctica para que vayan como haciendo, teniendo el ejercicio, ¿sí? Y que la elaboración de un trabajo final no lo vivencien como una cuestión, nada, los trabajos finales a veces no tienen el rigor de una tesina, pero lo cierto es que les va a demandar pensar esa problemática, enfocar el tema, hacer los recortes. Por eso es tan importante esto que mencionan los profes de cuando de la cuestión concisa, precisa, la síntesis que tengo que hacer, no ser reiterativo en la construcción de esa narrativa, ¿no? Porque en realidad son cosas que después se miran en esa propuesta de mejora. Así que, bueno, nada, Juan y Vanina cada vez van armando como esqueletos. Puede ser un poco conductista si se quiere, pero lo cierto es que le da cierta seguridad a ustedes y estructura a la hora de pensar en cómo ir construyendo este informe final. Así que bueno, nada, buenísimo, la verdad. Gracias, Sil. Qué bueno que cuenten con este, con este esqueleto tan importante y que les permita a ustedes no dispersarse en la construcción, sino ir reenfocando y las consultas que tengan puedan hacerlas puntualmente sobre los ítems, esta estructura que les está proponiendo la cátedra. Así que, nada, excelente. Gracias, Sil. Algo más para agregar antes de ir terminando este encuentro. Respecto a cómo redacto, cómo escribo el apartado de reflexión y conclusiones. Algunas ideas, después si quieren se las podemos enviar. Acá no queremos que ustedes arranquen, por ejemplo, ¿no? Este trabajo nos costó, fue difícil y qué sé yo. A ver, va a haber un apartado, acá sí vamos a ser un poquito más flexible en el apartado de reflexión y conclusión. El trabajo fue hecho en duplas,
¿sí? Más allá de que lo escriban en forma individual, les sugerimos, ¿sí?, que utilicen hemos observado que, por ejemplo, o pudimos identificar, reflexionamos sobre, pero no pierdan los objetivos que se plantearon en cada hito, no pierdan el sintetizar esos hallazgos que han encontrado, ¿no? Identificamos qué, hemos evidenciado qué, como recién también comentaba Vanina, ¿sí? Y por supuesto incluyan una mirada reflexiva. Por ejemplo, el recorrido implicó que el trabajo permitió repensar la práctica eh, laboral, quizá, en alguno de los casos que ustedes puedan apropiarse, ¿no? O que este proceso puso en evidencia tal, ¿sí? Y sin mencionar algunos límites y dificultades, ¿sí? Más allá de que puedan plantear algunas líneas de acción, ¿sí? Pero ahí, en esa reflexión no queremos que ustedes, y con mucho respeto lo digo, que pongan solamente su apreciación personal de cómo se sintieron. ¿Está bien? Esto lo aclaramos por las dudas, no es que, bueno, yo me sentí devastado cuando empecé, la verdad que, no sé, Vanina y Juan nos ayudaron, no, ni siquiera nos mencionen a nosotros, queremos que en realidad sea una reflexión con un tono técnico, porque si no pierde, o sea, empiezan todo bien técnico en la primera parte del informe final y al final ponen, menos mal que terminamos este informe, ¿no? Nos Fue costó un medio montón. gracioso, nos costó un montón. Chau. Eh, Les pedimos, porfa, que usen un criterio, que haya lógica, que haya coherencia, que las oraciones dentro de un mismo párrafo estén en sintonía y que de un párrafo a otro párrafo sea amigable la lectura, ¿sí? Lo vamos a valorar un Y ahí, montón. Juan, como vos bien mencionás, nosotros lo que pretendemos, que si bien el trabajo es un único trabajo, entendemos que como se elabora en dupla, cada apreciación o cada percepción, si bien no buscamos la percepción personal en los términos que dice Juan, sí entendemos que cada uno lo ve desde una mirada diferente, ¿sí? Alguno le aportará desde la parte laboral, a otro le habrá aportado desde la parte técnica o cómo vio o cómo se integraban los sistemas. O sea, cada uno mira o toma, digamos, determinados aspectos del circuito que le han sido más relevantes a la hora de desarrollar el trabajo. Entonces, por eso también les pedimos que cada uno tenga su participación individual en la reflexión final. Bueno, Emiliano, querías agregar algo. Sí, en realidad tiene que ver con eso. Por ahí yo tengo como mi apreciación de cada uno de los circuitos, que tienen que ver los tres, en realidad hay algo en común que tienen los tres, que bueno, eso lo voy a poner después si no estoy abriendo juego, que también no es solo para mí, mi pensamiento, no solo el perfil técnico, sino la parte humana de cada circuito, porque ¿qué me pasó? Pues yo hablaba de presupuesto. Nosotros veíamos números con Santiago y Santiago lo contaba como si fuera que está haciendo, no sé, la torta de cumpleaños, el repostero, y nosotros miramos los números y medio como que no, nos perdíamos un poco, pero él lo explicaba de tal manera, como ustedes cuando dan la cátedra, que al final nos quedamos en esto de, sí, bueno, la partida presupuestaria, los códigos, y en realidad hay otra cosa más también que yo la vi en los tres puntos, que bueno, es decir, pero creo que yo no sé si eso también ver cómo volcarlo, porque tiene que ver con la funcionalidad de cada circuito también. Porque si solo nos quedamos si cada circuito se queda con su perfil técnico y su chacrita, es como que el sistema o el circuito funcionaría diferente. Sin embargo, cada uno creen en un todo, digamos, que pertenecen a un todo, sea presupuesto o sea liquidación de haberes, y creo que ahí, al trabajar en forma conjunta y ser más humanos, trabajan de mejor manera. No sé a dónde estoy apuntando, no sé si me explico para no ondear tanto. No, sí, Seguramente, perfecto. Y de alguna manera esto tenía que ver con lo que yo les decía hoy, ¿no? De cómo se integran todos los sistemas y cómo cada función o cómo cada acción dentro de la administración pública repercute en otra.
¿sí? Quien ejecuta, digamos, un gasto está solicitando partidas o crédito presupuestario que después terminan impactando en la contabilidad y que terminan generando una rendición de cuentas que tiene que ver, digamos, con una cuenta general de inversión, que no es otra cosa que el reflejo de cómo se ejecutó un presupuesto. Entonces digo, cada cuestión, cada acción, ¿sí? Cuando yo liquido un haber de una persona de la administración pública, cuando yo compro una computadora, cuando yo invierto en una obra pública, cuando yo hago un aporte a un municipio, todo eso impacta presupuestariamente, impacta en una gestión e impacta en una cuenta general. Entonces digo, es como vos decís, Emiliano, lo importante es poder lograr ver cómo se integran esos sistemas y cómo se impactan todos en un mismo resultado, ¿no? Que tiene que ver con mostrar al final del camino una cuenta general de inversión que muestra la inversión o la gestión que hizo un determinado gobierno. Así que bueno, les queda el fin de semana para hacer la elaboración del hito 2 y en la medida esa que ustedes puedan concluir con eso, vamos a ir reforzando aspectos que tienen que ver con este informe final que va a estar para el 19 de junio, la propuesta de entrega. Recuerden que el próximo encuentro va a ser masivo. Vamos a estar los 3 profes de la práctica, tutores de la práctica profesionalizante, y lo realizaremos a las 20 horas. Perdón, y aprovechamos, habíamos puesto 20:30 y después unificamos a las 20 horas, ¿verdad? Que lo hemos cambiado también. Así que Sí. eso va a ser el jueves 26, ¿ok? Y por ahí, Juan, nosotros nos vamos a encontrar más adelante, pero sí lo que queremos es que tengan en cuenta que el viernes 13 está el encuentro con la doctora Serrano, que es la vocal del Tribunal de Cuentas. Así que eso, ustedes recuerden que nosotros los lunes siempre les hacemos de ayuda a memoria y los saludamos, así que ahí les vamos a recordar el link y el horario para que puedan estar presentes, pero bueno, sería el viernes 13 el próximo encuentro. ¿Sí? Vanina, acotando a lo que vos estás diciendo, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en sistema de presupuesto. Vamos a poner un aviso desde la coordinación, vamos a hacer referencia a la clase esta donde participa la doctora Serrano como representante del Tribunal de Cuentas, y le vamos a poner el enlace de la clase, del link de Zoom ahí para todos, tanto en el aula A, Perfecto. perdón, como en el aula sección B, como en la C. Bueno, gracias, Sil. Bueno, chicos, si no hay consultas ni dudas, yo por mi parte les dejo un buen fin de semana y estamos en contacto para cualquier ayuda que necesiten el fin de semana con respecto al hito 2. Buen descanso y buena culminación del hito 2. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, buen fin de semana.